Un podcast de laliga.fm. Soy Félix, @locutorco en Twitter y todas las otras redes sociales. Este podcast se llama El siglo XXI es hoy. Se publica, por supuesto, en el siglo XXI es hoy.com y también en el canal de YouTube del siglo XXI es hoy. Como podcast lo puedes encontrar en iTunes y en todas las plataformas de oír podcast, y también en el blog El siglo XXI es hoy de eltiempo.com. Hola a todos. Si parece que estoy pronunciando mal los nombres, por favor paciencia. Voy a pronunciar mal los nombres porque no sé coreano. La verdad es que hay varios nombres aquí que son importantes para desenredar esta maraña que no he podido desenredar del todo, pero después de unos 10-15 minutos de una investigación muy leve, he quedado asombrado con lo que puede implicar el escándalo político en Corea del Sur y las repercusiones para todo el mundo a través de la compañía Samsung. Me voy a pedir un café y te cuento. Escribí en un papel los nombres de los 3 personajes que me sirven para intentar entender qué es lo que ocurre, porque, bueno, la noticia de hoy ha sido que en Corea del Sur se ha confirmado la destitución definitiva de la presidenta del país. Destitución porque ella estaba suspendida desde hace poco más de un mes, creo. Sí, más de un mes. Suspendida. También hay digamos que a este primer personaje, se dice así sea una mujer, bueno, la voy a llamar la presidenta. Yo tengo mi café, pero en realidad se llama Park Geun-hye o algo parecido. Se escribe Park, pero leí que se pronuncia Park Geun-hye, digámosle la presidenta. Ella, además de ser la presidenta de Corea, es la hija de un jefe de Estado que estuvo por 17 años en Corea del Sur. Digo jefe de Estado porque no sé si se catalogaría como presidente, porque llegó por un golpe de Estado en 1961. Él fue Park Chung-hee. Park Chung-hee, padre de Park Geun-hye, llegó entonces por golpe de Estado. Estamos hablando del tiempo de la posguerra en Corea, después de la guerra que dejó a Corea dividida en dos. Guerra en 1953 se terminó esa guerra, en la que participó el batallón Colombia, es decir, hubo militares de mi país en esa guerra. Y yo crecí en mi ciudad, en Bogotá, viendo que cuando yo era niño, en la glorieta que había en la calle 100 con carrera 15, había un monumento que era algo que yo llamaría pagoda, no estoy seguro de si era en realidad una pagoda, un monumento que estaba relacionado con la participación de Colombia, con el envío del batallón Colombia a la guerra de Corea. También recuerdo haber visto una obra de teatro que se llamaba Monte Calvo y que cuestionaba el gran éxito del ejército colombiano al defender un monte que, como su nombre Calvo, pues era un monte en el que no pasaba nada. Bueno, yo crecí con la influencia de esa obra de teatro diciéndome, ¿para qué esa guerra? Para ir a defender un monte calvo, perder vidas humanas y al final ¿qué? Volver a tu país, en otro continente, en otra cultura, bueno, los sobrevivientes, para haber defendido que si ni siquiera entendíamos de qué se trataba la guerra en Corea. Pero bueno, después de esa guerra entonces llegó el presidente Park Chung-hee, papá de Park Geun-hye, la presidenta, que fue la destituida hoy es 10 de marzo de 2017. Ella es el primer personaje, destituida por cargos de corrupción. Pero estos cargos de corrupción comenzaron a partir de un escándalo por pruebas que encontraron en la computadora, en el ordenador de Choi Soon-sil, a quien le dicen, aquí va el segundo nombre para nuestro personaje principal, Rasputina. Es una mujer
que desde 1974 es amiga de la presidenta. Una persona de mucha influencia. En la prensa se dijo que prácticamente que tenía embrujada, hechizada a la presidenta, al punto de conseguir influir de manera que, sin tener absolutamente ningún cargo en el gobierno, pudiera acceder a dineros del gobierno y de empresas que a través de un paso por el gobierno, por congraciarse, hubieran dado dineros que serían finalmente 63 millones de euros aproximadamente, que habrían sido, en mi país le diríamos, enriquecimiento ilícito de Choi Soon-sil, la Rasputina. Hasta ahí va la madeja, pero es que es importante también anotar que el tercer personaje es a quien yo llamaré el heredero. El heredero es Lee Jae-yong, a quien en el occidente, en los Estados Unidos al parecer, o por sus relaciones con los mercados de Estados Unidos, le dicen JY, porque se llama Lee Jae-yong y el Y sería como la inicial del Jong. Entonces, Lee Jae-yong, es el heredero del imperio de Samsung. Es el vicepresidente, porque el presidente sigue siendo el papá de Lee Jae. Y el papá de Jae es a su vez el hijo del fundador de la compañía Samsung. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues que Samsung pasó dinero a la Rasputina. Dinero de Samsung llegó a la Rasputina y esto hizo parte del escándalo, y por eso Jae, el heredero, terminó preso. Él lleva poco menos de un mes de estar preso. Por ahí vi, entre otras noticias graciosas, por ejemplo, o pretenciosamente graciosas, que a mí no me causó gracia, que al estar preso lo tienen viendo televisión en un aparato marca LG de la competencia, que no es Samsung. Pues bueno, Jae, el heredero, es hijo de Lee Kun-hee. Y aquí me parece que hay algo raro en el lenguaje, porque Lee Kun-hee, fíjate, el final de su nombre, Hee, es el mismo final del nombre del papá de la presidenta. ¿Qué tienen que ver? ¿Será que coincide el nombre? Porque sí. Bueno, empecé a averiguar un poco y encontré que Lee Kun, el papá de Jae, el presidente actual de Samsung, el presidente que no estaba asistiendo al trabajo porque en el año 2014 sufrió un ataque al corazón, así que sigue siendo el presidente, pero no está trabajando. Es un señor muy viejo. Pues él también tuvo líos similares de acusaciones de corrupción. Tanto que en el año 2008 tuvo que renunciar como presidente de Samsung por un escándalo de fondos. Se le acusó de sobornar a fiscales y a jueces. Y dentro de ese escándalo tuvo que ver que él era parte del Comité Olímpico, el Comité Olímpico Internacional. Y el presidente de Corea por ese entonces, que era Lee Myung-bak, le ofreció un perdón, suspendió los juicios, tenía el perdón presidencial, no sé en qué condiciones políticas exactas, pero para mí lo importante y lo relevante es que fue perdonado, a pesar de que tuvo también, por ejemplo, unos escándalos de prostitución ilegal que habrían dado al traste con su carrera, por lo menos dentro del Comité Olímpico. Pero volvamos a su faceta como empresario. En el 2008 había renunciado por aquel escándalo, pero en el 2010 regresó y siguió trabajando hasta el 2014, cuando tuvo el ataque al corazón, y a cargo de la empresa se quedó su hijo, Jae, el heredero. Pero Jae, hijo de Lee Kun, actual presidente, en realidad es nieto del fundador de la compañía, Samsung. Parece esto una enredadera, ¿verdad? Pero enfoquémonos. Tenemos a el heredero Jae, hijo de Lee Kun, que a su vez es hijo de Lee Byung-chul. Lee Byung-chul, fundador de Samsung, al parecer venía de una familia de terratenientes al comienzo del siglo XX, comienzo de los años 1900, cuando se hablaba del Imperio de Corea. En 1938, Lee Byung fundó la compañía Samsung,
que era una compañía de importación y exportación. La fundó con capital de su familia. Su familia le habría dado el dinero para comenzar con esa empresa, Samsung, que poco tiempo después se trasladó a Seúl, la que hoy conocemos como capital de Corea del Sur. En Seúl estuvo trabajando y allí presenció, por ejemplo, la independencia de Corea del Imperio japonés. Sí, yo no sabía esto. Corea había estado bajo el control político, por lo menos, del Japón. Así que cuando Corea se independizó del Japón, sobrevino la Guerra de Corea, que dividió Corea del Norte y Corea del Sur. En 1953, con el fin de la Guerra de Corea, se restablece la normalidad en la compañía, en Samsung. Lee Byung vuelve a Seúl, está allí trabajando en su compañía de importaciones y exportaciones hasta que en 1961 hay un golpe de Estado. ¿Y sabes qué pasó en ese golpe de Estado? Sí, que llegó al poder Park Chung-hee, el papá de Park Geun-hye, la presidenta. El papá de la presidenta llegó al poder en Corea del Sur en 1961. Y entonces llegó con un plan económico bien importante: convertir a Corea del Sur en una potencia emergente. En ese plan, ¿sabes qué pasó? Que hubo una investigación contra Lee Byung, el fundador de Samsung. Una investigación por delitos de corrupción. Y en esa investigación por esos presuntos delitos de corrupción, se le ofreció Park, papá, presidente, o bueno, el jefe de Estado, el que se quedó por 17 años, le ofreció a Samsung, es decir, a Lee Byung, le ofreció no juzgarlo si participaba en su plan económico para hacer de Corea del Sur una gran potencia emergente. En ese plan económico, que al parecer aceptó Lee Byung, se ofrecieron ayudas estatales, y allí con ese apoyo del gobierno, Samsung derivó en compañías como, por ejemplo, Samsung Electronics. Y Samsung Electronics viene operando desde 1969. Allí está la raíz de la compañía que fabrica los televisores que se supo hace poco a través de Wikileaks que han sido hackeados por la CIA para que se conviertan en micrófonos, y cuando parece que están apagados, tú los ves apagados, pero en realidad están capturando sonido. Sí, los televisores inteligentes. Esa compañía entonces se fundó en 1969, esa división de la compañía Samsung, como también se construyeron las compañías, las filiales de navegación, de construcción de barcos y de radio y televisión. Una compañía de radio y televisión que se llama TBC. Sí, yo sé, que TBC suena como a un chiste. TBC, pues bueno, además es B larga. Ahora, los líos continuaron, porque Lee Byung, el fundador de Samsung, entre 1966 y 1968, parece que tuvo líos porque lo acusaron de hacer contrabando de sacarina. Y según una autobiografía, esto lo leí yo, este dato es de la Wikipedia, quien lo denunció fue uno de sus hijos, porque claro, no tenía solamente un hijo. Así que la línea directa de Lee Byung, fundador de Samsung, que pasó a Lee Kun, la línea directa no era tan directa, porque Lee Kun era el tercer hijo de Lee Byung. Y de allí quedamos en que entonces Lee Kun está enfermo, no está al mando de la compañía, y queda todo el peso ejecutivo en Jae, que es el heredero, que está en este momento en la cárcel. Esa es muy brevemente toda la historia de la dinastía de Samsung. Pero es que no se acaba la historia, ¿no? Porque está en la cárcel, pero debo anotar que, curiosamente, las acciones de Samsung no han caído. Y se sigue esperando en este momento que Samsung presente su nuevo teléfono, que creo que sería el S8. La compañía sigue vigente, sigue vendiendo aparatos, refrigeradores, neveras, televisores, hornos, absolutamente todo tipo de aparatos de marca Samsung se siguen haciendo y han sobrevivido bien a todos estos escándalos dentro de Corea. Muchos de esos escándalos relacionados con los gobiernos, como por ejemplo el de Park padre y de Park hija,
Y la compañía sigue. Una cosa curiosa que quería contar sobre Rasputina, volvemos a ese personaje, es que también la relación de Rasputina con la presidenta Pak viene no solamente desde 1974, cuando se hicieron amigas, sino que además Pak padre, Pak el papá de la presidenta, había tenido como mucha influencia del papá de Rasputina, que era, déjame ver, lo anoté aquí, Choi Tae-min. Él fundó en 1974, el año en el que su hija se hizo amiga de la hija del presidente, en el que la presidenta y la Rasputina comenzaron su relación de amistad. Se fundó la Iglesia de la Vida Eterna, que es la que fundó Choi Tae, papá de Rasputina, y que es una iglesia que fusiona credo cristiano, el budismo y el Chendong-gyo. Supongo que lo pronuncié mal, pero es lo mejor que puedo hacer. Chendong-gyo, que son prácticas religiosas originarias de Corea del Sur. Al final termina Jay, el heredero de Samsung, en la cárcel por haberle pasado dinero a Rasputina, que es la amiga personal de Pak, la presidenta. Y todos ellos son hijos de las personas que estuvieron en el poder desde mediados del siglo XX. ¿Te parece esto raro, extraño? A mí no me parece tan extraño, porque debo decir que en mi país las historias son muy, muy parecidas. El siglo XXI es hoy.com. Demasiado parecidas las historias de padres e hijos, de nietos, de abuelos, de influencias, de amigos, y estoy seguro de que en tu país, donde tú estás, las cosas también son similares. Todo comenzó con poder político y militar, guerra, independencia del Japón, guerra en la que participaron los Estados Unidos. ¿Recuerdas la serie MASH? Bueno, tal vez no seas tan vieja o tan viejo para recordarla, pero es una serie muy bonita de televisión que ocurría en la guerra de Corea, en la que se veía un destacamento de un hospital médico móvil del ejército de Estados Unidos en la guerra de Corea, porque no solamente estuvo el Batallón Colombia. El Batallón Colombia realmente era una participación muy pequeña apoyando a las fuerzas occidentales, posiblemente detrás del ejército de los Estados Unidos. Pues allí fueron a dar algunos de mis compatriotas. Sigue, por favor, siéntate, está libre la mesa. Pero en el chat quiero saludar a Alejandro Herrera, dice saludos desde Cali, Colombia, y a Diego de la Cruz, interesante historia, gracias por contarla. Es muy confusa y además me llama muchísimo la atención y me da curiosidad saber qué va a pasar, aunque creo que, según la perspectiva histórica, yo creo que no va a pasar nada, que las acciones de Samsung van a seguir subiendo, que vamos a ignorar aquello de que es posible que los televisores inteligentes de Samsung nos estén espiando. Finalmente, yo supongo que Jay, el heredero, va a salir de la cárcel. Supongo que la condena por corrupción a Pak, la presidenta, no va a ser muy grave. Al parecer, la única persona que se ha arrepentido y que ha declarado estar muy arrepentida y diciendo que el crimen que cometió es grave es Choi Sun, la Rasputina. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por oír este episodio podcast. Por favor, coméntalo, compártelo. Y si tienes alguna clave para que me ayude a entender todo este enredo, te agradezco que la pongas en los comentarios. Ya llegó todo el mundo a almorzar aquí, así que es la hora de terminar. Saludo también a Javier Prieto, que se acaba de conectar al chat. Buenos días y chao. Cuelgo.